Queridos hermanos, la liturgia de este segundo domingo de Adviento insiste en todas las lecturas en presentar ante nosotros el cumplimiento, la respuesta definitiva del amor de Dios a nuestras súplicas. Miren cómo por todas las lecturas aparece una palabra clave que de manera simbólica indica la situación de la humanidad sin Dios, y esa palabra es desierto. El desierto entendido como ese lugar donde la vida no prospera, donde la sequía todo lo mata, donde el calor todo lo asfixia, un lugar que no tiene frutos, un lugar estéril. Así es la creación de Dios sin Dios. Y así es la humanidad, tanto la de tiempos del profeta Baruch, el pueblo desterrado de Jerusalén, anhelando una respuesta liberadora de parte de Dios, como los tiempos de Jesús, en los que el Imperio Romano tenía oprimidas a todas aquellas regiones y las gravaba cruelmente con impuestos dolorosos, muy altos, muy exigentes, que hacían ingrata la vida de aquellas personas. Y así también nuestra humanidad. Veamos simplemente a nivel nacional el alza de la violencia, los temas de todos los días, hasta llegar a nuestras ciudades, a nuestras familias, a nuestros trabajos, a nuestro corazón. Ese desierto tiene que transformarse. El pueblo de Israel fue para ello un gran ejemplo a todos nosotros en su historia, en su vida misma. Fueron testigos de la acción de Dios. Y así como estaban en ese cautiverio y Dios mismo les dice: álzate Jerusalén, Jerusalén, se acerca tu liberación, el Señor responde a tus súplicas. Así también el Señor responde a nuestras necesidades. Miren cómo después de esa liberación el pueblo de Israel canta este salmo que proclamaron: grandes cosas has hecho por nosotros, Señor, en la vida concreta, en nuestro mundo. No eres solamente una promesa de eternidad a cumplirse cuando termine el curso de la historia. Tu acción en el mundo es en este hoy que todos compartimos, con sus dramas, con sus miserias, con sus grandes necesidades. Y es tan grande la acción de Dios que miren qué hermosa metáfora, qué hermosa comparación utiliza el salmista. Así como los ríos cambian la suerte del desierto, así cambió el Señor nuestra suerte. Vino la lluvia y ese río fecundó de vida el desierto. Así tiene que fecundar la palabra de Dios nuestras vidas. Pasemos en ese sentido y con este antecedente a lo que nos dice el Evangelio en este segundo domingo de Adviento. Ya se nos presenta en este y en el que sigue una de las figuras centrales del Adviento, que es el profeta mayor, el último de los profetas, Juan el Bautista. Él es la voz que clama en el desierto. ¿Y qué dice esa voz? Pues miren cómo comienza el texto que se nos ha proclamado, que viene del capítulo 3 del Evangelio de San Lucas. Da una serie de coordenadas históricas y coordenadas de lugar para que se sepa cómo lo que se va a narrar es algo verdadero, no es ficticio, es algo actual, no es una mera promesa ni mucho menos un anhelo vano. Es Dios mismo que responde a nuestra necesidad en un momento determinado. Por eso San Lucas dice quién estaba de emperador, quién estaba de procurador, quiénes estaban de tetrarcas, quiénes eran sumos sacerdotes, en esas coordenadas, en esa época específica
que consiste en el año 27 y 28 de nuestra era, vino la palabra de Dios a Juan el Bautista. Y él, como sabemos, preparó a la gente, al pueblo, al mundo de entonces para que se recibiera con fruto la llegada del Mesías, que estaba ya entre nosotros, muy próximo a revelarse. Se trata justamente de eso, de no claudicar, de no capitular ante las dificultades de nuestra época, ante las dificultades de nuestra sociedad, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestro corazón. No creamos que la nuestra es una vida condenada a ser ese desierto estéril. Para eso está Dios, que toma la iniciativa. Fíjense ustedes cómo empieza ese evangelio. Vino la palabra de Dios a Juan el Bautista. Ahí está la respuesta con la que Dios comienza a cambiar el mundo. Él interviene en nuestra historia, en esta historia, en este presente que compartimos los humanos en el mundo. Por eso el Adviento cristiano es esa moneda que tiene dos caras que van girando continuamente y hay que contemplarlas de manera sincrónica. Jesús viene a este hoy del mundo, pero también Jesús vendrá un día a culminar la historia y a recibir de nosotros los frutos que nuestra vida haya producido. A eso se refiere la predicación de Juan el Bautista. Miren lo que decía: predicaba un bautismo de conversión y de perdón de los pecados. Ahí está el sentido de este tiempo litúrgico para nosotros: convertir el corazón, buscar la reconciliación con Dios, entrar al silencio de la oración. El desierto también simboliza esa soledad, no una soledad que espanta y en la que uno se siente abandonado, sino esa soledad de silencio exterior que prepara un silencio interior, único ambiente en el que Dios habla con su palabra, como le habló a Juan el Bautista en el desierto. ¿Y qué mensaje lleva esta palabra de Dios a las personas? ¿Qué mensaje nos dice a nosotros? Un único mensaje, también planteado en una metáfora, en una comparación muy profunda: preparen el camino del Señor. En aquellos tiempos, los reinos que tenían tantos lugares, unas vastedades enormes, tenían que ser recorridos por sus reyes para saber con qué contaban, qué necesidades tenían, cuáles eran sus dominios. El rey venía en su carruaje, imagínense un camino tortuoso, descuidado, un camino desatendido, impide que el rey llegue a su destino. Usando esa comparación, la palabra de Dios nos dice hoy: preparen el camino del Señor. Viene el Hijo eterno de Dios en este hoy de tu vida a tu corazón. Si preparas el camino, llegarás hasta su destino y ese desierto se transformará en un jardín. Miren qué diferencia entonces la acción de Dios, su efecto que necesitamos todos como condición sin la cual no hay conversión, no hay perdón, no hay verdadera transformación. Él es el que va a terminar transformando el mundo. Nosotros no podemos, es demasiado para nosotros. A veces no podemos arreglarnos ni nosotros mismos, queridos hermanos. Para eso la iniciativa la toma Dios. Pero ese Dios que nos creó allá en el jardín del Edén, vean qué curioso cómo se anteponen estas dos figuras: el jardín, el desierto, que espera ser otra vez jardín. Ese Dios que nos creó al inicio de los tiempos nos dio un corazón libre y lo respeta Él, el primero. Si la persona creada por Dios no quiere recibir a este Rey que gratuitamente llega a nuestra vida, ese Rey no llega a su destino. Por eso en este tiempo de Navidad abundan esas figuras de los pastores que van de camino al pesebre, porque implica nosotros tomar también esa
iniciativa de respuesta, de correspondencia. Él nos amó primero, Él nos buscó primero, Él nos envía su palabra que todo lo transforma. Con su palabra creó el mundo, nada menos. Pues esa misma palabra puede superar, transformar todos los problemas que tenemos. Miren la noticia de esta semana allá en Culiacán. Parece que se libra una guerra civil ahí en la ciudad, de la cual todos, hasta los poderes nacionales, nos sentimos impotentes. Ahí está un desierto concreto. ¿Qué podemos hacer? Pues en este hoy de México y en esos lugares y en los nuestros, donde, como se dice coloquialmente, tampoco cantamos mal las rancheras, tenemos situaciones muy similares de las que podemos conocer y de las que nos podemos enterar. Tantas otras ni siquiera noticia tenemos. Pues en este hoy viene la palabra de Dios. Así pudiera decirnos San Lucas, estando representando el poder civil, estando representando el poder eclesiástico, estando las coordenadas del mundo así, vino la palabra de Dios a transformar nuestra vida, a transformar nuestra sociedad para hacerla una sociedad más fraterna. Por todas partes, vean cómo, escuchen nada más. Ahí está, por todas partes vemos la falta de solidaridad, de respeto de unos a otros, el vacío que puede llevar una persona como para tener que exhibirse y llamar la atención a los demás. Hay tanta cosa que requiere en nuestro desierto que Dios nuestro Señor atienda nuestra vida y la transforme en un jardín donde vivamos todos mejor. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a preparar su llegada en nuestro corazón. Pongámonos de pie para profesar nuestra fe.